Imagínate estar en un lugar tan remoto, tan profundamente silencioso, que el ruido que ni siquiera sabías que llevabas contigo, el ruido de los correos electrónicos, del tráfico, de una vida que transcurre demasiado rápido, simplemente se disuelve. En algún lugar entre Noruega e Islandia, entre el viejo mundo y el olvidado, hay un archipiélago que no tiene interés en ser descubierto. 18 islas, 50.000 almas y un silencio tan absoluto que te transforma. Estas son las Islas Feroe. Y esta no es una historia sobre un destino. Esta es una historia sobre lo que significa pertenecer a un lugar. De verdad. Profundamente. Completamente. Quédate con nosotros, porque lo que estás a punto de ver te hará cuestionar todo lo que creías necesitar. Las Islas Feroe no fueron colocadas suavemente en el mapa. Fueron esculpidas, elevándose desde el fondo del océano por la furia volcánica hace millones de años y luego esculpidas lentamente, con cariño, por el hielo, el viento y la implacable marea atlántica. Desde Vidoy, en el norte, hasta Suðuroy, en el sur, la superficie total es apenas mayor que la de un condado estadounidense de tamaño medio. Se puede recorrer en coche en menos de 2 horas, pero recorrer las Islas Feroe a toda prisa sería perdérselas por completo, porque aquí la geografía no es paisaje, la geografía es carácter. Los acantilados enseñan a la gente la tenacidad. La niebla enseña paciencia. El viento constante, glorioso e irritante, enseña humildad. Cada ráfaga que ha azotado estas islas durante 10.000 años ha dejado una huella en quienes decidieron quedarse. Una resiliencia silenciosa, una fuerza que no necesita anunciarse. En las Islas Feroe, el clima no es algo que te sucede. Es algo con lo que negocias todos los días.
La mayoría de las capitales te reciben con un estruendo. Tórshavn te recibe con una taza de café y el sonido del agua contra el muelle. Hogar de casi el 40% de la población feroesa, Tórshavn es, según todos los criterios oficiales, una capital. Tiene un parlamento, una historia que se remonta al siglo IX y todo el peso político que se espera de una sede de gobierno. Lo que no tiene es el frenesí. El casco antiguo, Tinganes, es donde los nórdicos establecieron su primer parlamento, llamado Þing, en una pequeña península rocosa que se adentra en el puerto. Su nombre significa precisamente Muelle del Parlamento. Los edificios que se ven hoy aquí datan de los siglos XVI y XVII. Madera pintada de rojo, hierba que crece en los tejados. No como decoración, sino como aislamiento, como tradición, como conexión con la tierra misma. Y quizás eso sea lo más extraordinario de Tórshavn. En un mundo obsesionado con el crecimiento, la expansión y la acumulación agresiva de más, esta ciudad se ha mirado a sí misma y ha dicho: ya basta. Esto es justo lo que necesitamos. En algún lugar, bajo el océano Atlántico, a 72 metros bajo la superficie de un fiordo, hay una rotonda, una glorieta, submarina, decorada con esculturas y bañada por una cambiante luz azul. Al atravesarla, puedes sintonizar la radio y escuchar un paisaje sonoro compuesto específicamente para el túnel, creado a partir de los sonidos grabados de su propia construcción y el silencio que le siguió. Este es el túnel de Eysturoy y es, sin duda alguna, una de las obras de infraestructura más extraordinarias jamás construidas por una nación de 50.000 habitantes. 3 ramales de túneles confluyen en esta rotonda submarina, conectando la capital, Tórshavn, con 2 partes diferentes de Eysturoy. Un trayecto que antes duraba más de 1 hora, ahora se completa en 16 minutos. Pero el túnel de Eysturoy no es el único. Las Islas Feroe cuentan ahora con 4 túneles submarinos en total, que conectan islas que antes estaban completamente separadas por el océano abierto. En conjunto, se extienden a lo largo de más de 33 kilómetros bajo el lecho marino, y más del 90% de la población está ahora conectada por carretera. Estos túneles fueron excavados en basalto sólido mediante el método de perforación y voladura, perforando la roca, rellenándola con dinamita y repitiendo el proceso kilómetro a kilómetro, bajo el peso del océano. Para una nación de este tamaño, la inversión es casi incomprensible. El coste por habitante supera con creces el de proyectos similares en cualquier otro lugar de Europa. Y, sin embargo, los construyeron, porque así son los feroeses. No esperan
a que el mundo les facilite las cosas. Se abren camino a sí mismos, a veces literalmente, a través de la roca sólida, a 150 metros bajo el mar. Aunque son 18 islas, los túneles hacen que desafíen la propia condición de islas. Y quizás esa sea la verdad más grande que oirás sobre este pueblo. Siempre se han negado a ser definidos por lo que los separa. Ninguna criatura ha moldeado las Islas Feroe con tanta profundidad como la oveja. El mismo nombre, Foroyar, se traduce comúnmente como Islas de las Ovejas. Desde los primeros asentamientos nórdicos, las ovejas lo proporcionaron todo: lana para la ropa, carne para la mesa y una razón para quedarse cuando las tormentas hacían el mar intransitable. Hoy en día, las Islas Feroe albergan más ovejas que personas, casi el doble. La oveja feroesa es una raza específica, pequeña, compacta y extraordinariamente resistente. Pastorean libremente por las islas durante la mayor parte del año, sin cercas, sin corrales, solo tierra abierta y la comprensión ancestral y tácita entre el pastor y su rebaño. La lana que antaño enriqueció a estas islas ha sido reemplazada en gran medida por tejidos sintéticos en el comercio mundial. Pero la tradición del lopapeisa, el suéter de lana, tejido a mano, geométrico y orgulloso, perdura. Se ve por todas partes, en los pescadores, en las abuelas, sobre adolescentes que, a pesar de todo lo que el mundo moderno les ofrece, siguen eligiendo vestir como sus bisabuelos, porque hay cosas que no son moda, hay cosas que son identidad. Escuchen. Lo que oyen no es un espectáculo para turistas. Esta es la danza de la cadena feroesa, una de las tradiciones folclóricas más antiguas que se practican de forma continua en el mundo occidental. Cantada en una lengua que es en sí misma un museo viviente. El feroés, feroisk, es una lengua germánica septentrional descendiente directa del nórdico antiguo. Fue reprimida durante siglos bajo el dominio danés, casi borrada, reducida a una lengua que solo se hablaba a puerta cerrada y en los versos de baladas transmitidas como reliquias. Y sin embargo, sobrevivió. Hoy en día, es la lengua materna de estas islas,
Se enseña en todas las escuelas, está escrita en todos los documentos oficiales. ¿Se canta? Siempre se canta, en todas las reuniones importantes. La danza de la cadena es su catedral. Los bailarines se toman de las manos, no en círculo, sino en una cadena que crece y se pliega sobre sí misma, mientras un cantante principal narra las antiguas sagas nórdicas, historias de dioses, guerreros, amor y el mar. No hay instrumentos musicales. La voz humana es suficiente. En un mundo que confunde la novedad con el progreso, los feroeses han comprendido algo singular y valioso. Algunas cosas antiguas son antiguas, porque son verdaderas. En el norte del archipiélago de las Feroe hay una isla que, desde la distancia, parece un dragón semisumergido en el mar. Su cadena montañosa se extiende ininterrumpidamente de un extremo a otro. Su costa es escarpada e implacable. Esta es Kalsoy. Una única carretera conecta sus pocos pueblos, 17 kilómetros que atraviesan 4 túneles excavados a mano en basalto macizo. En algunos tramos, la carretera apenas tiene el ancho suficiente para un coche. En Kalsoy no hay prisas. Uno se rinde ante ella. En el extremo norte se alza el faro de Kalur. Debajo, los acantilados caen 500 metros en una caída vertical al Atlántico. En los días despejados, y los días despejados son raros, preciosos y un regalo, la vista desde Kalur alcanza el límite de lo que el ojo humano puede abarcar. Este es el lugar donde cierto tipo de cine encontró su escenario, donde James Bond rodó una escena de Sin tiempo para morir. Una pequeña piedra conmemorativa marca el lugar, visitado tanto por cinéfilos como por pescadores que simplemente necesitaban un sitio para sentarse y reflexionar. Pero lo que las cámaras no pudieron capturar, lo que ninguna cámara captura aquí, es la sensación específica e irreemplazable de estar literalmente en el límite del mundo conocido. Y no tener miedo. Las Islas Feroe no tienen petróleo, ni una gran base industrial,
ni llanuras agrícolas. Lo que tienen es el mar. Durante siglos, la industria pesquera ha sido la columna vertebral de la vida feroesa. Hoy lo sigue siendo. Las islas son la mayor nación pesquera per cápita del mundo. Sus exportaciones de productos del mar llegan a las mesas de Europa, Asia y más allá. El salmón del Atlántico, criado en los fríos y limpios fiordos, se ha convertido en un producto global con sello feroés. De primera calidad, reconocido, con orgullo etiquetado. Pero la economía de estas islas no está anclada en el pasado. Tórshavn cuenta con un sector tecnológico en auge. Los trabajadores remotos de toda Europa han descubierto lo que la pandemia hizo posible, que una conexión de fibra óptica y vistas al Atlántico no son una desventaja, sino una mejora. En los últimos años, las Islas Feroe han construido túneles submarinos que conectan islas antes aisladas, transformando comunidades remotas en ciudades dormitorio de la noche a la mañana. La ingeniería es extraordinaria. La inversión, para una nación de 50.000 habitantes, es audaz. Pero el progreso tiene su propio peso. La generación más joven se enfrenta a una pregunta que sus abuelos nunca se hicieron. ¿Lo que el mundo me ofrece es mejor que lo que ya tengo? La respuesta, con más frecuencia de lo que cabría esperar, es no. En el extremo sur de las Islas Feroe, el último territorio habitado antes de que el Atlántico se pierda en el horizonte, se alza un faro, Akraberg. Guía a los barcos desde 1909. Para llegar a él, hay que cruzar la isla de Suðuroy. Y en el camino, si el tiempo acompaña, como a veces, aunque a regañadientes, se presenciará algo indescriptible en cualquier idioma. Una cascada de nubes, un río de niebla tan denso y veloz que cae, literalmente cae, por el borde del acantilado como agua, descendiendo cientos de metros en un silencio casi imperceptible antes de disolverse en la brisa marina. Las ovejas que pastan en lo alto del acantilado ni siquiera levantan la vista. Lo han visto miles de veces. Más al norte, en la isla principal, el pueblo de Kirkjubour
alberga la granja habitada más antigua del mundo. Construida en el siglo XI, ha estado habitada ininterrumpidamente desde entonces. 17 generaciones de la misma familia. Piénsalo. Mientras imperios surgían y caían, mientras el mundo se reinventaba una y otra vez, mientras el idioma cambiaba y los mapas se redibujaban, una familia, una granja, un hilo conductor de pertenencia inquebrantable. Vivimos, la mayoría, en un estado de aceleración permanente. Más rápido, más ruido, más lejos. Hemos confundido movimiento con significado y ruido con propósito. Las Islas Feroe no te ofrecen una evasión de tu vida, te ofrecen una pregunta. ¿Y si esto? La mañana pausada, la niebla en la montaña, el vecino que conoce tu nombre, el mar que te recuerda tu escala, ¿y si esto fuera realmente lo que buscabas? Los feroeses tienen una palabra, Ugnadur, para la sensación de profunda y tranquila satisfacción. No felicidad exactamente, no alegría, algo más sereno, algo que perdura. Estas islas han sobrevivido a 1000 años de tormentas, de ocupación, de borrado cultural, de la cruel aritmética del aislamiento. Han sobrevivido porque su gente tomó la decisión, una y otra vez, generación tras generación, de quedarse. No porque no pudieran irse, sino porque lo que tenían aquí valía más que cualquier cosa en el exterior. Hay una lección en ello, una lección silenciosa, radical, profundamente atípica, que pertenecer a un lugar, de verdad, completamente, sin disculpas, no es una vida pequeña, es la vida más grande imaginable. Si las Islas Feroe han despertado algo en ti hoy, quizás una curiosidad olvidada, un anhelo de quietud que no habías pensado en definir. Entonces, ya entiendes por qué historias como esta importan. El mundo está lleno de rincones que vale la pena explorar, lugares que no te piden nada más que tu atención. Si este viaje significó algo para ti, compártelo con alguien que pueda necesitarlo. Deja tu opinión en los comentarios de abajo. Leemos cada uno de ellos, y tu perspectiva enriquece esta conversación de maneras que quizás no esperas. Y si quieres seguir explorando, el próximo destino ya te espera. Ahí mismo, en tu pantalla. Nos vemos al otro lado.